Las primeras luces del alba trepan por el pueblo como una confesión perezosa. Tocan el chapitel de la iglesia, el abrevadero vacío y el letrero inclinado de la tienda principal antes de rozar la ventana del segundo piso de la que nadie habla. En el ático, el aire es denso con el calor y el silencio, y el sol se filtra por las tablas combadas, haciendo que el polvo flote como cenizas de un fuego que se extinguió hace mucho tiempo. La luz se extiende como una mano pausada sobre las tablas, marcando cada surco y cada nudo que conserva el recuerdo de una tormenta distinta. Bajo esa luz, su respiración se calma. Primero es superficial, luego se vuelve más profunda, como si el cuerpo estuviera enseñando al corazón a creer en la posibilidad de un nuevo día. El cuarto aún resguarda el sonido de sus pasos de las noches pasadas, de la misma manera que una caracola resguarda el eco del mar, tenue, constante y difícil de ignorar. Su sombra se mueve de un lado a otro bajo el tejado inclinado, pero su voz nunca atraviesa el suelo. Ha aprendido que el silencio no es una ausencia, sino un músculo que, tras temblar, se fortalece, adaptándose a la habitación hasta que la habitación parece estar moldeada por él. Sigue un camino desde el baúl hasta la ventana abuhardillada y de vuelta, deslizando los dedos por el aire en lugar de las paredes para que las astillas no revelen secretos. De vez en cuando, se detiene cerca del cántaro y lo inclina con cuidado hacia sus labios, asegurándose de que el trago no produzca eco. A veces, se arrodilla para atarse de nuevo los cordones que no lo necesitaban, dándoles a sus manos una tarea menos dolorosa que la de recordar. Las costillas del techo se elevan sobre su cabeza, asemejándose a una oración inconclusa. Incluso las oraciones pueden volverse hábitos, y hasta los hábitos pueden empezar a sanar, aunque sea un poco, cuando se le permite al cuerpo seguir respirando. Abajo, el cantinero pule el mismo vaso una y otra vez, con la mirada fija en las escaleras que nunca sube. Mueve el paño en círculos lentos que dejan medias lunas empañadas y luego las limpia. El movimiento repetitivo no es una simple limpieza, sino una forma de regulación, una manera de silenciar el ruido en su pecho cuando las palabras solo avivarían el polvo. Él sabe que el séptimo escalón cruje como un pulmón viejo. Sabe que al anochecer una corriente de aire frío desciende y se acurruca bajo el piano, como si el edificio también exhalara en ese momento. También sabe que la vergüenza se posa entre los omóplatos como un pequeño animal indómito. No toca el pasamanos de la escalera. Respeta el límite que él mismo estableció, que rompió y que luego volvió a fijar. El respeto es solo otra forma de miedo cuando te lo dices a ti mismo en la oscuridad. Afuera, la calle repite su rutina diaria sin mirar hacia arriba. El sonido de las botas de la gente al pasar por la calle de abajo se escucha con claridad, y cada paso parece llevar la vida que ella no puede alcanzar. Las espuelas suenan como metrónomos. Las ruedas de las carretas trituran la tierra hasta convertirla en polvo. Los niños ensayan sus nombres como si fueran canciones nuevas. Una mujer arrulla a su bebé con un ritmo más antiguo que el pueblo mismo. El mundo avanza en un patrón constante, de respiraciones, pasos y pulsos, y ella aprende a identificar los espacios entre el ruido, el arrastrar de pies del comerciante, el paso mesurado del sheriff, el lento caminar de un borracho que aún no ha encontrado su cama. El acto de escuchar se convierte en un mapa, en la forma en que un sistema nervioso encuentra seguridad donde no la hay. El cerebro se adapta, el corazón lo sigue, y el cuerpo confía en el corazón por unos segundos. Cuando un halcón surca el cielo, su grito cae como un clavo que atraviesa las tablas del suelo. Ella cierra los ojos y cuenta hasta 4 al inhalar y hasta 4 al exhalar. La tormenta que reside en sus músculos se calma. No se va, solo se aquieta. Él escucha el pueblo a través de la puerta de la misma manera que ella lo oye a través del piso. La distancia lleva lo que la cercanía no puede expresar. Una sola llave, pesada en su bolsillo, se calienta con cada día que no hace nada. Ha llevado monedas, balas y notas dobladas que prometían más de lo que daban, pero ninguna se sintió así, como un metal que vibra contra el muslo, prefiriendo el calor de un cuerpo al frío y oscuro hueco de una cerradura. Se repite que la guarda por seguridad,
Se dice que protege la delgada línea entre la piedad y la ruina. Se cuenta muchas cosas mientras el paño da vueltas alrededor del borde del vaso y el vaso permanece empañado un instante más de lo que debería. La mente sostiene dos verdades y a la segunda la llama precaución. El cuerpo conoce la diferencia y vive con ella de todas formas. Incluso antes del mediodía, el calor se acumula. El aire del ático se vuelve tan denso que casi se puede saborear. Barniz, sudor viejo, el fantasma del whisky derramado y el tenue dulzor del pan que él dejó afuera de la puerta al amanecer. Ella se mueve más lentamente cuando la luz se vuelve un rayo agudo que le lastima los ojos. El piso recuerda cada uno de sus pasos, y ella ha aprendido cuáles tablas no se quejan. Hay una trampilla con bisagras de hierro. Hay una silla acomodada bajo la ventana abuhardillada. Hay un baúl con un pestillo roto, cuya tapa permanece cerrada por mera costumbre. Ninguna de estas cosas son sus enemigas, pero tampoco son sus amigas. Son el clima que atraviesa una vida. Su cuerpo las traza dándoles a cada una un nombre. Hambre, sed, espera, y los nombres se hacen cada día más pequeños, como piedras desgastadas por el río. En el bar, él coloca el mismo vaso junto a otros 5, no en línea recta, sino en una pequeña constelación que para él significa orden y para nadie más significa nada. Sus manos son firmes al apilar los platos limpios, pero menos firmes al doblar la toalla. Cuando un cliente pide centeno, lo sirve sin mirar, porque mirar implica ver su reflejo en el espejo detrás de las botellas, y ese espejo tiene los ojos de su padre, amables cuando no tenían por qué serlo, y duros cuando creían que debían serlo. Él es mayor de lo que su padre era cuando se fue, pero se siente más joven de lo que aparenta al anochecer. Mantiene las lámparas con la luz tenue para ahorrar aceite, pero también porque las cosas brillantes exigen sinceridad. Un hombre puede vivir mucho tiempo guardando lo que no debería guardar y gastando lo que no debería gastar. Él ha aprendido esto con creces. A media tarde, el pueblo se envuelve en un silencio. Las moscas rondan la tela metálica. Las cartas golpean la mesa en la esquina con la indiferencia de hombres que perdieron cosas más grandes en otro lugar. Él escucha pasos en las escaleras que nunca se oyen. Ella escucha el pequeño raspado que indica que él ha dejado un plato cerca de la puerta. Cada escucha es una promesa que se hacen a sí mismos. Notaré el mundo para que no me sorprenda de nuevo. Así es como la mente evita que el cuerpo se quiebre. La predicción teje una delgada red donde debería haber un piso sólido. A veces funciona, a veces no. Hoy funciona lo suficiente como para que ella se siente, aunque sea por un momento, y deje que la silla sostenga su peso. Una nube pasa y la luz dentro del ático se enfría por un instante. Ella se levanta, se acerca a la ventana, pero no la toca. El cristal está sucio por meses de viento, y su dedo podría escribir una frase allí si lo intentara, pero no lo hace. Observa un remolino de polvo que baila por la calle lateral y se desintegra en la nada. La forma en que aparece, se reúne, gira y se desvanece, le parece una página de un libro que ha leído demasiadas veces. Se pregunta sobre la gente que pasa abajo y nunca mira hacia arriba. Se imagina que son buenas personas, cansadas, que se esfuerzan. Se imagina que ella es una de ellas, cruzando el puente de tablones sobre el arroyo, inclinando el sombrero, comprando hilo. En su imaginación, la puerta está abierta, y siempre lo ha estado. Imaginar no es mentir, es ensayar un final diferente para el mismo día. La práctica tiene su propia verdad. Al atardecer, la luz se desliza por la barra como miel derramada. Él cierra la mano alrededor de la llave y no la saca. Su peso le da estabilidad, o quizás lo mantiene pesado. Es difícil saber qué es ayuda y qué es daño cuando ambos te hacen respirar más lento. Levanta la vista hacia las escaleras y se obliga a bajarla de nuevo al mostrador, de la misma manera que los hombres entrenan a los caballos a bajar la cabeza para poderles poner el cabestro suavemente. Él sabe dónde cruje la madera, sabe dónde el silencio se hace más profundo, sabe que la puerta de arriba se abriría si él se lo pidiera, pero no lo pide. Nombrar una cosa es poder, no nombrarla también lo es. Entre las dos una vida puede perderse. El anochecer se posa como si fuera sostenido en dos manos. Las lámparas florecen una a una en las ventanas de la calle.
como pequeños soles que enseñan a la oscuridad a comportarse. Él inclina la cabeza para encender un fósforo. El azufre quema un breve camino en el aire. Arriba, una polilla dibuja un círculo lento en el ático y luego se posa cerca de una viga, con sus alas plegadas como palmas cerradas. Ella observa cómo el pequeño insecto se mantiene quieto y copia el movimiento, permitiendo que la quietud sea una elección, no una imposición. La calma es una práctica, no un rasgo de la personalidad. También aprende eso, de la misma forma en que una cicatriz presiente el tiempo por venir sin decir nada. Cuando el primer coyote aúlla desde la cresta lejana, el ruido del pueblo se reduce al arrastrar de una silla, al traqueteo de una persiana suelta, a la tos solitaria de un hombre que finge no necesitar agua. El cuerpo elige qué oír y qué dejar pasar. Su cuerpo elige los sonidos suaves, el aliento de él al hacer una pausa, el tintineo del vidrio sobre la madera, el golpe suave de un plato que se coloca exactamente en el lugar de siempre. La rutina, repetida suavemente, le indica al sistema nervioso que puede relajarse. Nadie entrará por la puerta esta noche. Nadie hará preguntas. Nadie pedirá nada. Por un momento, eso se siente como una pequeña bendición. Por un momento, la misericordia no le asusta. Él cierra la puerta principal, le da la vuelta al letrero y deja una lámpara encendida. El bar huele a cáscara de cítricos y a la savia del palo de la escoba que se rompió y fue reparado hace años con una correa de cuero. Limpia el mostrador por última vez. Cuando su mano pasa cerca del nudo que está cerca del barandal de bronce, su bolsillo le responde con el leve tintineo de metal contra hueso. Se detiene, presiona la palma de su mano y siente cómo su propio pulso sube por su mano. La llave es un objeto inanimado, no debería tener un latido. Sin embargo, ahí están, dos ritmos casi sincronizados. Él retira la mano, rompe la sincronización y exhala. Volverá a dormir en el catre del almacén, por elección y sin elección a la vez, cerca de las escaleras y lejos de ambas. La noche se asienta como si siempre hubiera querido estar allí. En el ático, ella se acuesta y dobla la manta hasta la cintura, no más arriba, para poder moverse si es necesario. Las tablas responden suavemente a su peso. Mira la forma oscura de la ventana abuhardillada e intenta imaginar el cielo más allá de la negrura. El hecho de que las estrellas existan, las vea o no, la ayuda un poco. Vuelve a contar. 4 al inspirar, 4 para retener, 4 al exhalar, 4 para retener, formando un cuadrado con el aire. Los cuadrados son cosas estables. La ciencia dice que el nervio vago escuchará y le dirá al corazón que no hay peligro. Ella cree en la ciencia y también en las viejas palabras que dicen que la respiración es viento y que el viento es espíritu y que ambos se llevan mutuamente a casa. Cierra los ojos y deja que el cuadrado se dibuje a sí mismo en lo invisible. Abajo, extendido en el catre con las botas apoyadas contra la pared para que el dolor no le suba por las pantorrillas, él mira al techo que los separa. Piensa en el primer día, en el último, en el día que no ha llegado. Piensa en el significado de una deuda cuando nadie la ha anotado. Piensa en el ruido que la gente hace cuando no puede decir lo que realmente siente. Él no reza. Nombra los sonidos, el hielo que se asienta en la cubeta, la madera que se relaja tras el calor, la respiración de la bisagra lejana, y deja que nombrar sea suficiente. El sueño llegará cuando quiera. Por lo general, llega cuando él deja de desearlo. Antes de darse la vuelta, presiona la palma de su mano contra su bolsillo una vez más. El metal saluda a su piel con su presencia fría y terca. Exhala y deja caer la mano. Sobre él el silencio del ático le responde con su propia respiración larga, de la misma manera que dos extraños a veces caen en el mismo ritmo sin querer. La noche los abraza a ambos, no como un secreto ni como una condena, sino como dos notas en una canción que aún no ha llegado a su clímax. Afuera, el desierto estudia el pueblo con ojos pacientes. Adentro, nadie habla de la habitación, y sin embargo todo, ni el vaso, ni la llave, ni la respiración, habla de todas formas. La regla del cantinero nunca fue escrita ni dicha en voz alta, pero todos la conocían.
Nadie subía las escaleras después del atardecer. La estrecha escalera era como el borde de un acantilado. Él no la resguardaba con cadenas o amenazas, solo con el peso de su propio silencio. Un silencio lo suficientemente pesado para mantener las puertas cerradas y para mantenerla a ella encerrada. No era crueldad lo que la había sellado, no exactamente. Era algo más antiguo, más difícil de nombrar. Deudas que no tenían nada que ver con monedas, de las que un hombre carga en su pecho hasta que se convierten en muros. Pulía vasos detrás del mostrador mucho después de que alguien necesitara un trago, con los ojos yendo a las escaleras y luego desviándose de nuevo. Todas las noches se decía a sí mismo lo mismo: esta noche no. Hubo una noche, sin embargo, en la que la tormenta sacudió las ventanas delanteras con tanta fuerza que casi la llamó por su nombre. Casi. Se detuvo a medio camino de las escaleras, la lluvia cayendo por el vidrio y el viento aullando como si pudiera desarmar el salón hasta sus huesos. Pero el coraje no llegó. La tormenta pasó, dejando el aire con olor a madera mojada y a oportunidades perdidas. De vez en cuando, un cliente miraba hacia arriba. Una sombra cruzaba la ventana del ático, rápida, incierta, y sus ojos se apartaban de inmediato. Nadie lo mencionaba. Nadie quería admitir que algunas vidas estaban ocurriendo justo fuera de la vista. Vidas que podías oír si escuchabas, pero que elegías no oír. Esa era la regla del cantinero, y así la llave permaneció en su bolsillo, tibia contra su muslo, su peso un recordatorio de lo que mantenía dentro y de lo que mantenía fuera. Algunas mañanas se encontraba a mitad de camino de las escaleras antes de que el día realmente comenzara, llevando un plato o una jarra de agua, diciéndose a sí mismo que solo estaba acomodando, que solo se estaba asegurando de que las tablas de arriba estuvieran en buen estado. Pero luego venía el pensamiento: mejor dejarlo así, y sus botas giraban de regreso al mostrador. Una mañana no lo hizo. Dejó una pequeña bandeja en el rellano, el pan todavía caliente, aunque no podría haber explicado por qué. No era panadero. Se dijo a sí mismo que era solo para mantener su fuerza, aunque sabía que el hambre que estaba alimentando no era solo de ella. El calor del pan se filtró en el aire entre ellos, a través de la estrecha rendija debajo de la puerta. Por un momento se quedó allí más tiempo de lo que debería, escuchando sus pasos. Cuando ella lo tomó, lo hizo sin palabras, pero sus dedos rozaron los de él a través de esa pequeña grieta. Ninguno de los dos se apartó lo suficientemente rápido. Fue menos que una respiración. Sin embargo, se quedó con él durante todo el día. La textura de su piel, la tranquila firmeza de su tacto. La misericordia es peligrosa cuando llega demasiado pronto. Él lo sabía. Había visto a hombres perder vidas enteras por darle a alguien una probada de libertad que aún no podían conservar. Pero no había forma de detener cómo ese único gesto había cambiado algo en el aire entre ellos. Esa noche, mientras limpiaba el bar, pensó que la oía caminar arriba más lentamente que antes, como si estuviera midiendo no solo el tamaño del ático, sino la distancia entre ella y la planta baja. Era una cosa pequeña, un trozo de pan, un toque a través de la madera y la sombra. Pero incluso sin un fósforo, se sintió como si una chispa se hubiera encendido en algún lugar invisible. Y él supo que las chispas tenían una forma de encontrar los lugares más secos. Esa verdad se le vino a la mente de nuevo el día que un predicador ambulante entró por la puerta del salón, con el desierto aún adherido a su abrigo. Al principio no ordenó nada, solo miró a su alrededor como un hombre que lee una escritura en las paredes y los rostros en lugar de en papel. Su mirada se detuvo en la escalera. ¿Por qué el ático está cerrado con llave por fuera? La pregunta era simple, sin rodeos, sin amenaza ni juicio, solo una línea limpia que caía en aguas tranquilas. El paño del cantinero se detuvo contra el borde de un vaso. Sus ojos se entrecerraron, no por enojo, sino con el miedo lento y cauteloso de un hombre que sabe que algunas verdades cuestan más que decirlas. Alrededor del cuarto, las cartas se detuvieron en el aire. Los vasos de whisky colgaban entre la mesa y los labios. El aire adquirió el peso de algo expuesto. Los lugareños habían aprendido la forma de ese silencio hacía mucho tiempo. Pasaban por encima de él como se evita una tabla rota en un porche, por costumbre y por autoconservación. Pero un extraño,
especialmente uno con kilómetros de desierto en los ojos, podía ver las grietas en un lugar demasiado acostumbrado a esconderlas. La mirada del predicador se detuvo en el piso superior, como si el polvo mismo tuviera una historia que confesar. Arriba, ella escuchó su voz a través de las tablas del piso, palabras que nunca había oído de su boca, pero que de alguna manera sabía que le pertenecían. Libertad, misericordia, la simple verdad de que una puerta cerrada cambia el aire que una persona respira. Se puso de pie en el centro del ático, con la cabeza inclinada, escuchando a un hombre que nunca había conocido contar su historia como si la hubiera vivido él mismo. Era extraño cómo la verdad de alguien podía ser llevada en la lengua de un extraño, y cómo escucharla en voz alta podía hacer que las paredes parecieran a la vez más cercanas y más lejanas. Esa noche, el desierto cambió su voz. Un viento se levantó del horizonte negro, seco al principio, luego cargado de tierra, hasta que las primeras ráfagas punzantes comenzaron a sacudir las persianas. El salón se estremeció como un ser vivo que se prepara para un golpe. A la medianoche, la tormenta de arena se había tragado todo el pueblo. El polvo raspaba las ventanas como garras, encontrando cada espacio en la madera y colándose por debajo de las puertas y a través de las chimeneas. Las lámparas se balanceaban en sus ganchos, proyectando sombras inquietas en las paredes. Las cuerdas del piano temblaban sin que nadie las tocara. Se sentía como si el edificio mismo pudiera desprenderse de su estructura y colapsar en la calle. Arriba, ella se paró en la trampilla, sintiendo las tablas temblar bajo sus pies. El rugido del viento llenó el ático hasta que apenas podía oír su propia respiración. Entonces golpeó la puerta, no pidiendo rescate, sino por él, por el hombre que se había quedado abajo cuando todos los demás huyeron a refugiarse. Se imaginó el techo cayendo, las paredes doblándose, enterrándolos a ambos bajo astillas y arena. Sus manos ardían con la fuerza de sus golpes. Abajo, él miró las botellas que se balanceaban en sus estantes, las grietas en las paredes que recogían el polvo como heridas. Cada instinto le decía que se quedara donde estaba seguro, que protegiera lo que le quedaba. Pero el sonido de sus puños en la puerta atravesó la tormenta, tan agudo como una campana en la oscuridad. No fue el miedo por sí mismo lo que lo hizo moverse, sino el peso de saber que nadie más se pararía fuera de esa puerta por ella. Así que fue. Las escaleras crujieron, cada escalón una elección. En la cima no abrió la puerta, solo se quedó allí, con el ala del sombrero baja contra la tierra que se filtraba por las rendijas, la llave todavía en su bolsillo, y en el aullido de la tormenta se quedó, inmóvil, presente, un hombre vigilando no su salón, sino la vida escondida sobre él. Cuando llegó la mañana, la tormenta había pasado, dejando las calles cubiertas de montones de arena y el aire con ese silencio hueco que sigue a una noche de furia. Él bajó las escaleras con la misma lentitud y cuidado con la que las había subido, no porque temiera que se rompieran, sino porque algo dentro de él se sentía diferente, como si un nudo apretado durante años se hubiera aflojado lo suficiente para cambiar. Ese día, se movió por el salón con menos miradas al techo, pero cada vez que lo hacía su mano rozaba el contorno de la llave en su bolsillo. Al anochecer, después de que las sillas estuvieron apiladas y las lámparas se habían atenuado, se paró al pie de las escaleras de nuevo. No había tormenta esta vez, ni predicador, ninguna razón excepto la que había estado creciendo dentro de él desde la primera bandeja de pan. Subió sin hacer ruido. En el último escalón, dejó la llave. No se la entregó. No la empujó por la grieta. Solo la puso donde ella pudiera alcanzarla si elegía hacerlo. Luego se dio la vuelta y se marchó sin esperar. Arriba, ella miró el brillo del metal en la luz de la lámpara que se filtraba por las tablas del piso. La libertad, a un brazo de distancia, era tan pesada como la cerradura que la había mantenido encerrada. Su mano se cernió sobre ella, se retiró y volvió a cernirse. Una puerta podría abrirse, pero lo que la esperaba más allá podía ser tan incierto como lo que ya conocía. Cuando finalmente la tomó, el metal estaba frío, como si hubiera estado esperando su toque. El sonido del pestillo al girar fue más suave de lo que imaginaba, casi como un aliento que se libera, y luego pasos, lentos, deliberados,
encontrándose con el piso del salón después de meses de ausencia. Ella no habló. Él no levantó la vista de detrás del mostrador. Sin embargo, algo en la habitación cambió. El aire se dibujó a sí mismo en una forma más tranquila. A veces, un hombre puede liberar a alguien sin mirarlo a los ojos. A veces, esa es la única manera. La mañana siguiente, ella salió a la calle, con el sol ya alto, su calor envolviendo el pueblo en un silencio lento y pesado. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie la miró el tiempo suficiente como para invitar una respuesta. Los rostros se voltearon hacia los escaparates, hacia el polvo a sus pies, hacia cualquier cosa menos sus ojos. Era como si su ausencia nunca hubiera sido notada y su regreso no tuviera un peso digno de ser nombrado. Sin embargo, en el aire había un conocimiento silencioso de que todos lo sabían. Habían visto la sombra en la ventana del ático, oído los tenues pasos donde se suponía que nadie caminaba. Se habían entrenado para ignorarlo, de la misma forma en que un hombre ignora el dolor en un diente que no puede permitirse que le saquen. Fingir no ver no les había costado nada en monedas, pero había grabado algo más pequeño en su postura, en la forma en que se movían por la única calle principal. Ella caminaba sin prisa, con la espalda recta, cada paso deliberado. No era orgullo ni desafío, sino una falta de voluntad para volver a plegarse en la forma en que la habían dejado. Pasó por la herrería, la oficina de correos y la fila de postes de amarre, donde los caballos se movían bajo el sol. Cada persona que la miraba se apartaba de nuevo casi de inmediato, como si encontrarse con su mirada pudiera exigirles que se enfrentaran a su propia parte en su silencio. En la puerta del salón se detuvo. Adentro, él estaba puliendo un vaso, como siempre. Sus ojos se encontraron solo una vez, y en ese único intercambio hablaron más de lo que una docena de conversaciones podrían contener. No hubo un gracias, ni una disculpa, ni preguntas, solo el peso compartido de una verdad que ambos llevarían, cada uno a su manera. En ese pueblo el silencio podía ser tanto un arma como un escudo. La ley no estaba escrita en papel, sino transmitida en susurros, en las cosas que la gente elegía no decir. Algunas deudas nunca se registraban, pero se pagaban de todos modos, pagadas con miradas, con pequeños actos, con el entendimiento de que no toda historia necesitaba ser contada en voz alta para seguir siendo verdadera. Semanas después, la puerta del ático aún permanecía abierta, las bisagras ahora silenciosas, sin cerradura que interrumpiera el aire. Sin embargo, nadie cruzó su umbral. La habitación permaneció intacta, como si entrar pudiera invocar el calor y el silencio que alguna vez contuvo. La llave yacía donde él la había dejado, en el último escalón, una fina capa de polvo suavizando sus bordes. No había sido reclamada ni escondida, simplemente dejada a la vista, un pequeño monumento a una elección que a nadie le importaba nombrar. Cada noche, cuando cerraba el salón, sus ojos se dirigían hacia ella, no para recuperarla, sino para asegurarse de que todavía estuviera allí, manteniendo su silenciosa vigilia. Ahora se movía más lentamente, no por la edad, sino por la ligereza que llega cuando un hombre deja algo que ha cargado por mucho tiempo. Las tareas que alguna vez se sintieron urgentes se volvieron medidas, pulía menos vasos, hablaba menos con los extraños, se quedaba más tiempo en las puertas, viendo cómo el viento se movía por la calle, como si estuviera pasando la página de una historia que no necesitaba terminar. A menudo se la encontraba en el porche trasero al anochecer, con su silla en ángulo hacia el horizonte lejano. La luz atrapaba su cabello en hebras de cobre, el tipo de luz que parece detener el tiempo por un respiro. A veces se inclinaba hacia adelante, como si esperara que un tren coronara la cresta distante. A veces simplemente se sentaba, con las manos quietas en su regazo, dejando que el día se cerrara a su alrededor sin prisa. El pueblo nunca le preguntó a dónde había ido, y ella nunca se lo dijo. Sin embargo, el ático abierto, el polvo en la llave, y la forma en que la mirada del cantinero seguía el sol hacia el oeste, cada noche eran los marcadores de algo que había cambiado. Y quizás eso era suficiente. Porque en el silencio entre ellos, la pregunta persistía como el último resplandor antes de la noche. ¿Había sido el ático la prisión o siempre había sido el salón mismo?